Bueno, le vamos a estar presentando nuestro proyecto final joystick de la materia selección de materiales. Nuestro grupo está integrado por Camila Sánchez, Adi Jiménez e Ivana Batista. Este producto lo vamos a estar dividiendo en tres, que el primero a analizar es el botón de este producto, que se define como que son aquellos comandos que permiten realizar diferentes acciones en los dispositivos que se están controlando. Esto lo vamos a analizar mediante la metodología de Ashby y tenemos la primera parte que es la traducción. Aquí vamos a dividirla en las secciones. Está la no negociable, que es que ser ligero, impermeables a líquido, duradero, resistencia al calor, bajo costo. En las restricciones negociables está la forma, ser reciclable, tamaño del botón y proceso de fabricación. En objetivos tenemos minimizar el costo de producción, minimizar la densidad del material, minimizar el impacto medioambiental. Y las variables libres y restricciones geométricas está el tiempo de producción del material, calor del material, color del material, propiedades eléctricas del material, propiedades magnéticas y propiedades ópticas. Ya para la parte del filtrado decidimos hacer una tabla que contenga dimensiones y datos, valor y unidad. Aquí vemos las características de esto, que es altura, ancho, profundidad, masa, temperatura operativa, humedad operativa, corriente operativa y fuerza admisible. Para este realizamos algunos cálculos que lo utilizaremos más adelante, que es la resistencia a la excedencia, dureza, resistencia a la fricción y densidad. Para los parámetros que estaremos utilizando para el filtrado en el programa Granta, aquí tenemos las propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, durabilidad, reciclado y fin de vida. Estos fueron los resultados arrojados por el programa Granta. Aquí vemos un total de 118 materiales de 4.169. Para evaluar estos materiales, vamos a la parte de ranqueo, en el que vamos a decidir unos índices de desempeño. Aquí tenemos el primer índice, que es costo por unidad por densidad. Aquí tenemos su fórmula, su porciento de importancia, que es 40%, su objetivo, que es minimizar, y la descripción de este, que está centrado en determinar los materiales que tengan un bajo costo por unidad producida y al mismo tiempo una densidad relativamente baja. El segundo índice es huella de dióxido de carbono por costo por unidad producida. Aquí está su fórmula, su porcentaje de importancia, que es un 35%, objetivo, que es minimizar, y su descripción es que está centrado en la huella que deja al planeta el dióxido de carbono para minimizarlo, buscando un costo de producción menor. Y por último tenemos el índice costo por unidad producida del material por módulo de Young. Ahí tenemos su fórmula, su porcentaje de importancia, que es 25%, y su objetivo, que es minimizar. En la descripción tenemos que es un índice centrado en la maximización del módulo de Young y minimización del costo de producción. Aquí tenemos los resultados arrojados por Granta en el índice costo por unidad producida por densidad. Aquí tenemos los materiales y su gráfica. Estos son los resultados del índice de huella de dióxido de carbono por costo por unidad producida. Aquí tenemos sus resultados de materiales y su gráfica. Y por último tenemos el costo por unidad producida del material por el módulo de Young. Estos son los resultados de los materiales y su respectiva gráfica.
Procedemos a realizar una matriz de ponderación de índice, donde lo dividimos por puesto por índice y puntuación por índice. Aquí tenemos también su suma de puntuación y el nombre del material. Los cinco finalistas de esta matriz de ponderación de índice son estos que están en un ranking del 1 al 5 con mayor puntuación. Ahora en la documentación procedemos a la comparación de las propiedades de cada material. Aquí tenemos varias propiedades que vamos a estar clasificando por los 5 materiales que elegimos. Están las propiedades mecánicas de impacto y fractura, propiedades físicas y precio, durabilidad y energía de producción primaria y reciclable. Entonces, dentro de estos vimos que los mejores materiales por sus características son estos dos, el PP y el PET. Aquí procedemos a realizar un ecoaudit para definir cuál de estos dos materiales es el mejor. Aquí tenemos los parámetros que utilizamos para el PP y los parámetros que utilizamos para el PET. Estos fueron los resultados del ecoaudit. Vemos que en la gráfica el PET es muy dañino y también consume mucha energía, y el PP en cambio es más eco-friendly. Para la evaluación de los procesos, aquí como ya decidimos el material, que es el PP, vamos a proceder a la evaluación del proceso de este. Aquí lo vamos a hacer también mediante la metodología de Ashby y comenzaremos con la traducción. Y aquí vemos los objetivos, que es maximizar la tasa de producción, ser reciclable y eco-friendly, minimizar el costo de la inversión inicial y maximizar la proporción de uso del material. Aquí procedemos a las instrucciones funcionales, que es el material a utilizar es el PP, el tipo de procesos primarios, forma prismática circular y SOLID 3D, masa 9.97 kilogramos, tamaño del lote 1000 unidades y proceso discreto. En las variables claves tenemos el proceso de producción. Estas son las variables que utilizamos para la parte del filtrado y nos arrojó un único resultado, que es injection molding, que es moldeado por inyección. Aquí lo vemos y vemos sus características, y el moldeado por inyección se trata de la fundición a presión de los materiales. El polímero fundido se inyecta a alta presión en un molde de acero frío. El polímero se solidifica bajo presión y luego se expulsa la pieza moldeada. Entonces aquí tenemos el material que se usa actualmente, que es el PMMA. Entonces, ya para finalizar, pues debemos hacer un ecoaudit con los dos materiales, con el actual y el que estamos proponiendo, el PMMA, que es el actual, y el que estamos proponiendo, PP. Estos fueron los parámetros. Estos fueron los resultados arrojados. Aquí vemos que el actual deja una huella demasiado grande y consume mucha energía, por lo que decimos que el PP es el mejor material dentro de estos dos. Para la conclusión, podemos decir que el material actual consume demasiada energía y es muy dañino para el medio ambiente, y estaremos utilizando, por lo tanto, el material PP. Esto lo haremos, esta parte del botón lo haremos mediante el proceso de moldeado por inyección, que es el que mejor resulta para
para realizar esta parte del producto que es el botón. Mi nombre es David Jiménez y ahora continuaremos con la palanca del PC Joystick. En primer lugar, tenemos la etapa de la traducción. La funcionalidad de la palanca del PC Joystick radica en que la palanca del PC Joystick permite el control de movimiento de los gráficos del juego en pantalla con varias direcciones. Esta palanca cumple con una función similar al mouse, la de registrar diferentes movimientos y transmitirlos a la PC, pero la palanca es de uso reservado para los juegos. Si bien el joystick no es totalmente necesario para utilizar los juegos, facilita el manejo de estos y es esencial cuando se utilizan simuladores de vuelo, de carreras de autos, de naves espaciales, entre otros. Dicha palanca se puede mover hacia cualquiera de las direcciones posibles y está conectada a dos potenciómetros que se encargan de registrar las variaciones según la posición horizontal y vertical en la cual se encontraba esta. La variación captada será proporcional a la posición de la palanca, que no se limita a un par de posiciones predefinidas. Las palancas de mando también se utilizan para controlar máquinas como grúas, camiones, vehículos subacuáticos no tripulados, sillas de ruedas, cámaras de vigilancia y cortacésped de giro cero. Las palancas de mando miniatura accionados por el dedo se han adoptado como dispositivos de entrada para equipos electrónicos más pequeños como teléfonos móviles. Ahora pasamos a los objetivos. Los objetivos planteados en esta sección responden a qué el diseñador busca maximizar o minimizar. Los objetivos planteados para nuestra reelección son los siguientes. En primer lugar, tenemos minimizar el costo de producción. El costo de producir una palanca para PC Joystick debe ser el menor posible, pero asegurando siempre la calidad de la misma y el cumplimiento de sus requisitos. Minimizar la densidad del material, debido a que así será más ligero y aumentará la practicidad al momento de utilizarlo. Minimizar el impacto medioambiental. En la actualidad, la fabricación de productos se está yendo por una vía ecológicamente sostenible, por lo que se ha de seleccionar un material lo más ecoamigable posible. Maximizar la resistencia a la flexión. Al tener un uso muy frecuente y que el usuario se movilice mucho con la palanca, se debe prolongar la vida útil del producto. Variables libres y restricciones geométricas. Al momento de diseñar un determinado material, con las variables y restricciones se puede escoger el índice más adecuado para evaluar a los materiales que cumplen con los requerimientos planteados. Para la palanca se definieron estas variables. Para las variables libres tenemos la selección del material, puesto que no se limitará a una determinada familia de materiales, y el proceso de producción del material. Y como restricciones geométricas se tiene que la palanca del PC Joystick tendrá una forma cilíndrica. Restricciones no negociables y negociables. En esta parte del presente proyecto clasificaremos las restricciones e innegociables y no negociables según lo esperado como funcionalidad del producto. En primer lugar tenemos las restricciones no negociables. Las restricciones no negociables son aquellas que, como su nombre dice, se deben de cumplir con obligatoriedad para el funcionamiento del objeto de estudio. En este caso son las siguientes. En primer lugar tenemos la dureza. Se requiere de un material que oponga resistencia al ser rayado o penetrado por otro objeto. Resistencia a la flexión. Al ser sujetado y apretado por una mano, el material debe resistirse a la deformación. Módulo de Young. Se necesita rigidez en la palanca debido a los movimientos que se realizan con la misma. Tenacidad a la fractura. Si se llega a caer o a chocar con algo, puede resistir el impacto que se genere. Resistencia a la cedencia. Se debe establecer un límite para la resistencia a la cedencia del material y su comportamiento elástico, debido a que se desea evitar que presente deformaciones plásticas. Densidad. Ya que debe ser fácil de maniobrar y a la vez rápido, el peso del material al utilizar influye de manera significativa. Agua fresca. Puede existir el caso en que a la palanca le caiga agua o el usuario decide limpiarla con la misma, por lo que debe tener un cierto grado de resistencia a esta. Ácidos débiles. El joystick debe limpiarse con algún limpiador de electrónicos. Además, bajo ciertas circunstancias, las manos de ciertas personas sudan mientras juegan. Por ende, es necesario que la palanca resista el pH del sudor humano. Resistencia térmica. Dentro de la palanca hay un circuito eléctrico. Este tiende a calentarse luego de su uso prolongado. Temperatura de servicio. Esta restricción tiene el fin de saber cuál es la temperatura que puede resistir de manera adecuada el material a escoger. Ahora, dentro de nuestras restricciones negociables, tenemos en primer lugar la huella de CO2. Es importante que el material que sea elegido tenga baja huella de carbono y un bajo impacto ambiental. Reciclable. Es importante que el material que sea elegido sea reciclable. Y precio bajo también es de suma importancia que el material a escoger sea barato.
Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es el filtrado. Dimensiones y datos generales. Estos datos fueron obtenidos de las especificaciones del PC Joystick PXN Thunder Pro modelo PXN2113. Se hizo una estimación haciendo comparaciones con otros modelos de los que resultaron los datos que se observan en la tabla. En primer lugar tenemos la altura, que es de 135 milímetros, el ancho de 49 milímetros, de igual forma la profundidad, la masa de 205 gramos, temperatura operativa de 10 a 80 grados centígrados, humedad operativa de un 20 a un 80%, la corriente operativa de 20 a 100 mA y la fuerza admisible de 540 newton. Cuantificación de las restricciones. Para la cuantificación de las restricciones se hicieron los siguientes cálculos. En primer lugar, la resistencia a la excedencia, que nos dio como resultado 0.0715 megapascal. En segundo lugar, la dureza, que nos dio 0.0238 HV. Luego tenemos la resistencia a la flexión, que nos dio 0.01322 megapascal. Y por último, el módulo de Young, que nos dio 0.002105 gigapascal. Por otro lado, tenemos la tenacidad de la fractura, que nos dio como resultado 0.00224 megapascal por metros a la 0.5 y la densidad, que nos dio 157.69 kilogramos sobre metros cúbicos. Introducción de las restricciones. Una vez cuantificadas las restricciones establecidas para cumplir con la funcionalidad deseada, utilizamos el Limit Stage del CES EduPack para así descartar aquellos materiales que no cumplen con los requisitos del diseño. En primer lugar, tenemos restricciones con respecto a la forma. Dado que los materiales presentan ciertas limitaciones en cuanto a la forma se refiere debido a su naturaleza, utilizamos la función de TreeStage en el EduPack con el objetivo principal de obtener aquellos materiales que puedan adquirir la forma que requiere el componente. De igual forma tenemos las propiedades físicas, así como las propiedades mecánicas, que fueron calculadas previamente. Continuamos con las propiedades de impacto y fractura, propiedades térmicas, que suponen un rango de 10 a 80 grados centígrados, como se estableció en la tabla del principio. De las propiedades eléctricas, tenemos que debe tener una conductividad de máximo de 1% de IACS. Para la durabilidad del agua fresca, agua salada y ácidos débiles, debe ser entre aceptable y excelente, y debe ser reciclable. Resultados del filtrado. Luego de introducir los parámetros del material en la base de datos de Granta, podemos accionar la etapa de límite en la que el mismo limita la aparición en la biblioteca de datos de los diversos materiales que no cumplen con las magnitudes expresas para las propiedades correspondientes, eliminándolos temporalmente de la misma hasta que haya finalizado el proceso. De esta etapa de filtrado resultaron 111 materiales de los 4.169 iniciales que contiene la base de datos. Por otro lado, los materiales resultantes fueron polímeros. Este es un buen indicador, ya que estos resultados se apegan a la realidad de la situación mercadológica y del conjunto material-proceso empleado para ese producto en la actualidad. A continuación se muestran los resultados. Ahora pasamos a la etapa de ranqueo. Índices de desempeño. Por medio del desarrollo de los índices de desempeño se podrá visualizar el comportamiento de cada uno de los materiales que lograron cumplir con las restricciones asignadas en el proceso de filtrado, en relación con qué tanto éste posee las propiedades definidas como no negociables en la etapa de introducción de este proyecto, contrastándola con otras propiedades ya sean negociables o que no tengan el mismo grado de importancia dentro del criterio de selección establecido. Para esto se han definido 4 indicadores de desempeño, que evalúan una serie de propiedades correspondientes a proporcionar el criterio suficiente para extraer de la población filtrada los candidatos óptimos a satisfacer los requerimientos del producto. Estos índices son los siguientes. Primero tenemos resistencia a la flexión por costo del material y densidad. Este índice está centrado en determinar los materiales que tengan una alta resistencia a la flexión y al mismo tiempo un bajo costo de material y baja densidad. Resistencia a la flexión por densidad. Este índice está centrado en el enfoque de diseño para la rigidez limitada, en el cual se pretende la maximización del mismo, buscando una resistencia a la flexión alta mientras que una densidad menor. Resistencia a la flexión por huella de CO2. Este índice está centrado en determinar los materiales que tengan una alta resistencia a la flexión y al mismo tiempo que al producirlo, tanto la emisión de CO2 como la densidad sea lo más pequeño posible. Módulo de Young por la densidad. Este índice está centrado en la maximización del módulo de Young y la minimización de la densidad.
Gráficas generadas por los índices. A continuación, se tienen las gráficas de materiales resultantes para cada uno de los índices anteriormente expuestos. Contiguos a estos, se encontrará la lista de los materiales seleccionados a partir de los criterios establecidos. En primer lugar, tenemos resistencia a la flexión por costo de material y densidad. Como se puede observar en la gráfica, los materiales que están más en el lado inferior derecho son los mejores materiales. Como se puede observar, el polipropileno 65 a 70% barium sulfate, el EVA Short A65 33% vinyl acetate, entre los demás. Resistencia a la flexión por densidad. De igual forma, como en la gráfica anterior, se puede observar que el material que está más en el lado derecho, en la parte inferior, es el mejor material. Como puede observar aquí, el TPC Short D50 Egdel Type es el primer material que tenemos en el ranking. Resistencia a la flexión por huella de CO2. Igual que en la gráfica anterior, tenemos que el TPC Short D50 Egdel Type es nuestro mejor material. Módulo de Young por la densidad. Aquí se puede observar que nuestro mejor material está sumamente abajo a la derecha y es el SIS Short A60. Matriz de ponderación de índices. Para poder escoger cuáles materiales han de ser considerados como candidatos para la selección, se crearon unos índices a los cuales se les dio un porcentaje de relevancia para nuestro estudio. Esto se puede observar en la primera tabla. Se seleccionaron los primeros 10 materiales de cada índice creado, los cuales se colocaron en la tabla a continuación, eliminando aquellos que se repetían. En la primera columna se colocaron los nombres de los materiales resultantes. En el segundo apartado tenemos la posición por índices, y esto se hizo de la siguiente forma. A cada material se le asignó un número referente a su posición de importancia tras el ranqueo, siendo 10 la posición más alta y 1 la más baja. En el apartado de puntuación por índices, se multiplicó el puesto por índice con el porcentaje de relevancia del mismo, dando lugar a los resultados de los cuales se determinarán los mejores materiales. Determinación de los materiales para la documentación. Después de haber realizado los cálculos pertinentes de un total de 20 materiales evaluados, se ranquean los 5 que hayan obtenido la puntuación más alta, debido a que estos son los materiales que mejor califican acorde con los criterios comparativos anteriormente seleccionados. Podemos entonces proceder con la designación de estos 5 materiales como los materiales candidatos a ser seleccionados por el proceso que se esté ejecutando. Los materiales resultantes fueron el EVA Short A65, el acetato de vinilo, el PVC Short A60, el polipropileno de sulfato de bario, el TPC Short D50 y el PVC Short A65. Continuamos con la etapa de documentación. Comparación de las propiedades de cada material. La tabla a continuación muestra los valores de las distintas propiedades evaluadas de los 5 materiales mejores rankeados. Como se puede observar que el material con mayor módulo de Young es el sulfato de bario, o sea, el polipropileno de sulfato de bario, seguido por el TPC. Los materiales con mayor límite elástico son nuevamente el polipropileno, seguido nuevamente por el TPC y el PVC, el Short A65 específicamente. En el caso de la resistencia a la flexión, nuevamente el material con mayor resistencia es el polipropileno y en segundo lugar se encuentra el PVC Short A65 y así continuamente. También se puede observar que todos los materiales seleccionados tienen excelente resistencia al agua dulce, agua salada y a los ácidos débiles, y que todos los materiales seleccionados son reciclables. Materiales seleccionados. Al analizar cuáles materiales cumplen con las propiedades anteriormente dispuestas, podemos verificar que existen 2 materiales que cumplen con las mismas. Los materiales seleccionados, luego de haber comparado los valores de cada uno de los materiales en los diferentes aspectos estudiados, son el polipropileno 65-70% de sulfato de bario y el EVA Short A65 33% de acetato de vinilo.
Esos materiales cumplen con lo establecido en los objetivos en el proceso de producción. Ambos materiales cumplen con una alta resistencia a la flexión, un alto límite elástico y un alto módulo de Young, así como una densidad y precio reducido, una baja conductividad eléctrica y una buena temperatura de servicio, buena resistencia química y excelente resistencia al agrietamiento por estrés ambiental, así como una buena resistencia a la fatiga. Auditoría ecológica entre candidatos o eco-audit. Para concluir cuál será el material a seleccionar, podemos entonces proceder con la realización de una auditoría ecológica en la que se podrá comprobar cuál de los dos materiales podrá ser seleccionado, realizando las asunciones de las características del proceso comúnmente empleado en la actualidad para la producción de este producto en cuestión. En primer lugar, buscamos por Internet cuáles serían los proveedores más ideales de los dos materiales restantes. Tras investigar, se encontró un proveedor para cada material. Para el polipropileno de sulfato de bario tenemos el Brenntag en República Dominicana, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, número 209, en la zona industrial de Herrera, en Santo Domingo. Y para el EVA tenemos el Cirrus SA en Bogotá, Distrito Capital de Colombia. A continuación, los resultados de la ecoauditoría. Analizando las gráficas se puede observar que de los dos finalistas, el EVA es el material más contaminante y que consume más energía. Como uno de los objetivos planteados es que tener un producto lo más ecoamigable posible, el material más adecuado para estos fines es el polipropileno. Además de lo anterior, el polipropileno supera al EVA en el aspecto financiero, siendo el primero significativamente más económico. De igual forma, el polipropileno posee mejores propiedades mecánicas, como se puede observar en el análisis de la tabla de comparaciones. Evaluación de los procesos. Con el fin de realizar un diseño adecuado y completo, vamos a elegir los procesos más adecuados para producir la palanca del PC Joystick. De igual manera, aplicaremos la metodología de Ashby de traducción, filtrado, ranqueo y documentación para escoger el proceso. Traducción. Restricciones funcionales. El material a utilizar es el polipropileno 65 a 70% de sulfato de bario. El tipo de proceso es primario. La forma es prismática, circular y hueca. La masa es de 3.8415 kilogramos. El tamaño del lote es de 1000 unidades y el proceso elegido es discreto. Como objetivos tenemos maximizar la tasa de producción, minimizar el costo de inversión inicial y maximizar la proporción de uso del material. Y por último, como variable libre, tenemos el proceso a elegir. Filtrado. En primer lugar tenemos las limitaciones con respecto al material, que es el polipropileno sulfato de bario. Luego tenemos las limitaciones con respecto a la forma, circular, prismática y hueca, con una masa de 3.8415 kilogramos. Es un proceso primario y discreto y un lote de 1000 unidades como mínimo. Además, también la fracción de utilización de material debe ser un 0.8, un 80%. De la etapa de filtrado se obtuvo como resultado un proceso que fue el de inyección por moldeo, por lo cual no se llevará a cabo la etapa de ranking. Para la documentación de este tenemos que el moldeo por inyección de termoplásticos es el equivalente a la fundición a presión de metales. El polímero fundido se inyecta a alta presión en un molde de acero frío. El polímero solidifica bajo presión y luego se expulsa la pieza moldeada. Existen varios tipos de máquinas de moldeo por inyección, pero la más común en uso hoy día es la máquina de tornillo alternativo, la cual está mostrada esquemáticamente. Los costos de capital y de herramientas son muy altos. La tasa de producción puede ser alta, especialmente para molduras pequeñas. A menudo se utilizan moldes multicavidad. El proceso se utiliza casi exclusivamente para la producción de grandes volúmenes. Selección final. Ecoauditoría ecológica y comparación con material actual. Ecoaudit. Hacemos esta parte con el fin de que el material resultante no solo pueda cumplir con el requisito de que sea eco-friendly. Antes que nada, el ecoaudit hará una comparación con el material más utilizado comercialmente. Luego de haber investigado con qué comúnmente se fabrican los controles de PC Joystick, vimos que el material más usado es el polietileno de alta densidad, es decir, el PEHD. En primer lugar, buscamos por Internet cuáles serían los proveedores más ideales de los dos materiales restantes. Tras investigar, se encontró un proveedor para cada material. Como se dijo previamente, está Brenntag para el polipropileno y para el PEHD, polietileno de alta densidad, tenemos el Braskem Idesa en la Ciudad de México, en México.
A continuación, los resultados del ecoaudit. Como podemos observar, comparando con el material propuesto, el actual consume mucha más energía y hay mucha diferencia significativa. Lo mismo ocurre para la huella de carbono, pues el material actual emite un 45% más de carbono en su vida útil que el material propuesto. Como conclusión de esto, nuestro material propuesto es quien tiene menor impacto ecológicamente, tanto en huellas de carbono como en energía de consumo, comparado con el que comúnmente se utiliza hoy en día para la fabricación de la palanca de PC Joystick. Realmente es una diferencia muy significativa. Conclusión: palanca de PC Joystick. Para la realización de este proyecto, se concibió el proceso de diseño de un producto seleccionado correspondiéndole a la palanca de un PC Joystick, desde la concepción sobre las propiedades que el mismo deberá de sostener para soportar los esfuerzos límites críticos y extremos a los cuales ésta podrá ser sometido. Por ende, entonces cumpliendo con los parámetros establecidos. A través de la realización de este proyecto se comprobó la factibilidad de seleccionar el material correspondiente con el polipropileno 65-70% de sulfato de bario para los fines de conformar el producto seleccionado. Conjuntamente a esta se determinó un proceso que acompaña al material a convertirse en el producto en cuestión. Debido a las limitaciones de tiempo, este proyecto reconoce que tiene como limitaciones, dentro del aspecto económico, un análisis más exhaustivo en el que retrate y caracterice la función de la demanda para el producto seleccionado, con el objetivo de plantear de manera fundamentada los parámetros económicos sobre los cuales el proceso productivo ha de regirse y ha de satisfacer. Buenas. Ahora vamos a hablar ya sobre la última parte del PC Joystick, la cual es la cubierta. Aquí, como pueden ver, estamos señalando en la imagen para que puedan entender un poquito mejor qué es la cubierta. Vamos a empezar con la traducción, en la cual podemos destacar en primer lugar la funcionalidad. La cubierta del PC Joystick es una parte la cual se basa en proteger los circuitos internos del dispositivo, como también le otorga estética al mismo. Entre los objetivos podemos mencionar minimizar el costo de producción, minimizar la densidad del material, minimizar el impacto medioambiental, maximizar la resistencia a la flexión. Ya por último, con las variables libres y restricciones geométricas, tenemos que en las variables libres está la selección del material y el proceso de producción. Y las restricciones geométricas sí tiene que sería forma redonda y también ovalada y plana. En las restricciones tenemos en la no negociable dureza, alta densidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la flexión, módulo de Young, tenacidad a la fractura, densidad, agua fresca, ácidos débiles, resistencia térmica, temperatura de servicio. Y en los negociables está reciclable y eco-friendly. Ahora vamos a pasar a una parte clave de esta presentación, la cual es el filtrado. Aquí podemos ver las dimensiones y datos generales del PC Joystick. Podemos destacar que aquí están la del PC Joystick en sí completo, pero la de la base, la de la cubierta específicamente, cambiaría en que la altura es un 50, tiene un valor de 50, el ancho es de 49, la profundidad de 49, la masa de 265, la temperatura operativa sería de entre 10 a 40 Celsius y ya lo otro sí seguiría igual. Ahora vamos a pasar a mostrarle los cálculos que fueron llevados a cabo. Empezamos con la resistencia a la cedencia. Aquí pueden ver cómo se hicieron los cálculos y abajo podemos ver el resultado. Está tanto en pascales como en megapascales. Luego también tenemos resistencia a la flexión, la dureza y la densidad.
En cada una de las fórmulas de los cálculos podemos ver la fórmula, cómo se llevó a cabo, o sea, cómo se hicieron las operaciones y el resultado. Aquí pueden ver los parámetros del filtrado. En cada uno de aquí están las propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedad eléctrica, durabilidad y reciclado y fin de vida. Como pueden ver en las imágenes de lado, en cada uno se especificó lo más posible para que eso nos ayudara a llegar a una cantidad de material más factible y las más acertadas. Aquí pueden ver los resultados del filtrado. Debido a que el filtrado se hizo de la mejor manera posible, obtuvimos una cantidad de materiales reducidos, lo cual es lo mejor. Ahora vamos a pasar al ranqueo. Ya para el ranqueo podemos ver que se hizo un índice en las cuales se colocaron todas las fórmulas que entendíamos que eran las mejores para el tipo de material. Primero tenemos el módulo de Young por la densidad. Al lado tenemos la fórmula, la importancia y el objetivo. Luego tenemos la resistencia a la flexión por densidad. Lo mismo que arriba, fórmula, importancia y objetivo. Luego tenemos la resistencia a la flexión por la huella CO2. Y por último, el precio por la densidad, que en los otros el objetivo era minimizar, pero en este caso específicamente era mejorar. Entonces, ahora vamos a pasar a leer la descripción de cada uno de los índices. Para el primer índice tenemos que establecer la relación entre el módulo de Young y la densidad. Así identificamos cuál es el material que posee mayor módulo de Young, minimizando la densidad. Luego pasamos con el índice número 2. Este índice está centrado en el enfoque de diseño para rigidez limitada, en el cual se pretende la maximización del mismo, buscando una resistencia a la flexión alta, mientras que una densidad menor. Luego pasamos al índice número 3, que dice que se centra en el enfoque de diseño para rigidez limitada, en el cual se pretende la minimización del mismo, buscando una resistencia a la flexión alta, mientras que una densidad menor. Ya por último, tenemos que con este índice se busca identificar cuál será el material que tenga el precio más barato por la mayor cantidad posible. De esta manera, identificaremos el material con la mayor cantidad de peso posible por el menor precio. Entonces, ahora vamos a pasar a presentarle las gráficas generadas por los índices. Primero tenemos el módulo de Young por la densidad. Podemos ver cada uno de los materiales y también se hizo un top 10 de ranqueo según el stage. Luego pasamos con la resistencia a la flexión por la densidad. Luego tenemos la resistencia a la flexión por la huella CO2. Ya por último, precio por la densidad. Ahora vamos a pasar a algo que según mi punto de vista es algo sumamente clave para este tipo de documento, de presentación, de objetivo, que es la matriz de ponderación de índices. Habiendo identificado esos materiales, es necesario el determinar cuál de estos materiales cumple de mejor manera con los índices estudiados, por lo que se procedió a realizar una matriz de ponderación en donde se evaluará con el mayor número el mejor material y el número más bajo al material que menor cumple. Esa es a la ayuda de los mapas de materiales
pudimos identificar fácilmente cuáles eran los materiales que mejor cumplían con cada uno de los índices definidos. Identificados estos procedemos a rankear los mejores 10 materiales de cada uno de los índices donde encontramos los siguientes materiales. SIS, Short A60, PVC, CBS, PVC Flexible Short A65, EVA, POE, Pope, EMA, EVA Short A65, 25%, vinyl acetate, PVC Flexible Short A85, EVA 17-27%. Y por último, TPC Short D50. Entonces, en la siguiente tabla se presentan las calificaciones finales donde los candidatos, haciendo una sumatoria de las sumas, producto entre las posiciones de los materiales para cada índice de desempeño y la importancia de los índices mismos. La determinación de los materiales para la documentación. Los materiales finalistas para la documentación sería el PVC, el EVA, el POE, el SBS y el PVC Flexible Short A65. Ahora vamos a pasar, por último, pero no menos importante, a la documentación. En la documentación típicamente suele ser descriptiva, gráfica o pictórica. Detalles del comportamiento de su corrosión en un ambiente en particular, su disponibilidad y costo, advertencias de sus impactos medioambientales o toxicidad, o sensibilidad de algunas de las propiedades de la forma en que se procesa. La documentación permite cerrar la selección final, permitiendo llegar a un material que armonice entre los requerimientos del diseño y los atributos del material y del proceso. En este paso debe quedar un grupo reducido de materiales que cumplen con las propiedades básicas necesarias para desempeñar su función y además maximizan los criterios de excelencia para su diseño. Por esto se entiende que la documentación es un paso fundamental para definir cuáles serían los materiales o el material más factible. Empezamos primero con el PVC Flexible Short A610. Luego tenemos el PVC Flexible Short A65. Luego tenemos el POE, Ethinyl Basic Short A65, CBR Show A17 y el PVC Flexible Show A65. Luego vamos a pasar al análisis de ciclo de vida del producto. En conjunto con la documentación se necesita señalar los aspectos específicos a investigar de los materiales que resultan del ranqueo. También es necesario integrar el análisis del ciclo de vida, LCA, dentro del proceso de selección a modo tal que se asegure la disminución del impacto medioambiental en los casos de reselección de materiales para productos existentes. Las ecopropiedades principales de un material, las cuales también se utilizan para el análisis del ciclo de vida del producto con el material seleccionado, son energía incorporada, embodied energy, la cual es la energía que se debe gastar para crear 1 kilogramo de material usable. Se mide en megajoules, equivalente al petróleo por kilogramo. También está huella de carbono, CO2, footprint, la cual es la masa CO2 liberada a la atmósfera por cada unidad de masa de material. Se mide en kilogramos de CO2 por kilogramos de material. Aquí podemos ver las gráficas tanto de energía como de huella CO2. Aplicando la herramienta del EcoAudit, se obtiene el análisis del ciclo de vida de los materiales que logran llegar a la fase final de la selección.
A su vez, podemos comparar las huellas de carbono y energía asociada con los materiales en cuestión. Analizando las gráficas, se puede observar que la energía de manufactura para estos 5 materiales difiere bastante, a excepción de aquellos que pertenecen a la misma familia de PVC. De igual manera, la huella de carbono se da el mismo caso. No obstante, tanto la energía consumida por el procesamiento del PVC flexible como la huella de carbono de este es menor en comparación con los materiales. Podemos observar que al seleccionar uno de los materiales pertenecientes a dicha familia, cumpliendo con uno de los objetivos de este proyecto, que es el de minimizar el impacto medioambiental del producto. Ya para concluir, definimos que el material PVC Flexible Shoe A65 sería el más factible. En conclusión, podemos comprobar la factibilidad de poder desarrollar la selección de un nuevo material para productos de usos muy particulares, así como para artículos de uso diario, con la finalidad de perfeccionar su funcionamiento. Para desarrollar cada una de las etapas de selección de nuestro material, nos auxiliamos de la metodología ASHP. No obstante, el análisis de un nuevo material no se limita solamente a un buen desempeño, sino a intentar reducir costos de producción, así como también minimizar el impacto ambiental que la producción de dicho material, se necesita. En este proyecto se estableció el perfil de las propiedades requeridas para el componente en cuestión para hacer una selección de materiales que minimice su costo, minimice la durabilidad y disminuya su impacto ambiental. Los potential materials que cumplen con el perfil requerido fueron evaluados y depurados según su grado de coincidencia con todos los objetivos predeterminados. Luego de la extensa excursión y evaluación de diferentes materiales, se dice que el material que se selecciona es el PVC Flexible Shoe A65. Luego de aplicar paso a paso la metodología de ASHP, ya que este cumple con las restricciones del objetivo previamente establecidas. Entonces, ahora vamos a pasar a definirles y hablarle un poco sobre ese material. El cloruro de polivinilo, también policloruro de vinilo, es el producto de la polimerización del monómero del cloruro de vinilo 2. Es el derivado del plástico más versátil. Se puede producir mediante 4 procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa y solución. El átomo de cloro enlazado a uno de cada 2 átomos de carbono le confiere las características amorfas, principalmente impiden su recristalización. La alta cohesión entre moléculas y cadenas poliméricas del PVC se deben principalmente a los momentos dipolares fuertes originados por los átomos de cloro. El mismo se obtiene a partir del craqueo del petróleo, que consiste en romper con los enlaces químicos del compuesto para conseguir diferentes propiedades y usos. Resulta paradójico que uno de los polímeros comerciales menos estables sea al mismo tiempo de uno de los materiales prácticos más interesantes de la actualidad, lo que refleja en la gran cantidad de toneladas que se consume anualmente en el mundo. Ese éxito comercial se ha debido principalmente al desarrollo de estabilizantes adecuados y otros aditivos que han hecho posible la producción de compuestos termoplásticos de gran utilidad. En la industria existen 2 tipos, las cuales son los rígidos y los flexibles. Nada, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra presentación.